Otro ejemplo en donde tenemos al, una proposición, una comita y otra proposición en lugar de sí entonces. Acuérdense, al es como por decirlo así en sustitución de sí y la comita es en sustitución de entonces. Ajá. Esto también, bueno, dice algo así en el documental. Al talar selvas y bosques, ay, aquí, perdón, me faltó la comita. Vamos acabando con el refugio y las fuentes de alimento de muchas especies. Ajá. Entonces, si se fijan, aquí tenemos el caso de dos o más causas. No, de hecho es dos o más causas y dos o más efectos, o sea, dos o más antecedentes y dos o más consecuentes, y eso es lo que vamos a ver aquí. Ajá. Bueno, aquí, al talar selvas y bosques, proposición P y, es decir, al talar selvas es mi proposición P, al talar bosques es mi proposición Q. Aquí ya no repito lo mismo, ¿sale? Entonces, ¿qué sería esta comita? Vamos acabando con el refugio, proposición R, y vamos acabando con las fuentes de alimentos de muchas especies, proposición S. Esto que tengo aquí, bueno, o sea, esto me queda así, ¿sale? Si P y Q, entonces R y S. Ajá. Es decir, si se fijan, esta condicional, aquí el condicional me está indicando cuáles son mis antecedentes y cuáles son mis consecuentes, o sea, cuáles son mis causas y cuáles son mis efectos. Mis causas o antecedentes, que yo bueno, que los seres humanos talemos selvas y que los seres humanos talemos bosques. ¿Cuáles son los efectos o consecuentes? Que acabamos con el refugio de muchas especies y acabamos con las fuentes de alimentos de muchas especies. Ajá. Esto que tengo aquí es lo mismo que tengo acá. Ay, aquí ya no lo separé, perdón. Aquí era, bueno, como les decía, a veces no lo encontramos como sí entonces, pero si nosotros encontramos una relación, una conexión entre antecedentes y consecuentes, o sea, si se fijan aquí, en esto que está escrito aquí, no hay un sí entonces, pero si yo entiendo, si yo leo bien, si yo pongo atención y encuentro una relación en donde tengo unas causas o unos antecedentes que me va a provocar unas consecuencias o unos efectos, entonces yo estoy, o sea, puedo identificar que hay este conectivo de condicional. Ajá. O sea, si se cumplen estas condiciones, entonces pasan estas cosas. Entonces, aunque aquí no lo veo expresado como sí, entonces, si yo pongo atención, sí encuentro esta relación de causas y efectos, de antecedentes y consecuentes. Se cumple una condición, o en este caso, dos condiciones, y pasan otras cosas. Entonces, esto que tenemos aquí es lo mismo que tenemos acá. Talamos selvas y bosques, proposición P. Perdón, aquí ya no lo puse completo, pero bueno, talamos selvas, proposición P, talamos bosques, proposición Q. Vamos acabando con el refugio, proposición R, y esto por eso lo puse también acá, porque aquí lo repetimos. Ajá, vamos acabando con las fuentes de alimento de muchas especies, proposición S. De hecho, aquí vamos acabando con el refugio de muchas especies. Ajá. O sea, si se fijan, están conectadas. Y a veces por eso nos vamos comiendo perdón, unas palabras, unos términos. Ajá. Pero porque cuando yo ya veo la proposición compuesta, toda conectada, o sea, yo aquí puedo ver proposiciones separadas. Talamos selvas, talamos bosques, acabamos con el refugio de muchas especies, acabamos con las fuentes de alimento de muchas especies. Las puedo ver por separado, pero como comparten algunos elementos, entonces ya nada más así como que lo vamos resumiendo. Ajá. Si talamos selvas y bosques, entonces acabamos con el refugio y las fuentes de alimentos de muchas especies. Esto es lo mismo que tengo acá arriba. Talamos selvas y talamos bosques. Entonces, aquí sí lo estoy escribiendo, pero aquí estaba como una comita. Vamos acabando con el refugio, se refiere al de muchas especies, y
vamos acabando también, bueno, obviamente, con las fuentes de alimento de muchas especies. S. Ajá. Entonces, esto mismo que tengo aquí, en donde no estoy viendo el sí, entonces, lo puedo escribir acá, digámoslo así, como que más formalmente o más oficialmente o más estructuralmente, con sí, entonces, pero aquí es donde yo les digo que pongan mucha atención, porque aunque a veces no lo encontramos así, sí podemos encontrar esta relación. Ajá. Entonces, páusenle y copien este ejemplo. Ajá. Y aquí también pónganle que este es un caso en donde tenemos dos o más causas y dos o más efectos. Se los voy a escribir, pero ustedes pónganle así. Ajá, copien este ejemplo, que esto de aquí es lo mismo que tenemos acá, nada más que escrito ya con el sí. Entonces, y acuérdense, aquí les repito, el simbolito del condicional o de la condicional solo lo ponemos debajo del entonces. Ajá, que aquí está sustituido por una comita, pero cuando yo lo escribo formalmente acá, solamente lo voy a simbolizar debajo del entonces, no debajo del sí. Aquí este simbolito me está indicando que ya aquí hay un sí. Ajá. Entonces, copien que copien este ejemplo, pónganle igual esta anotación que tenemos aquí arribita, ajá, que a veces podemos encontrar al y comita. Ahora, estas son unas expresiones que yo encontré, pero igual podemos encontrar otras. Como les digo, lo importante es ver que haya una relación de causa y efecto. Ajá. Entonces, que esto mismo que tenemos aquí es lo mismo que tenemos acá, pero escrito ya de manera más formal. Y que este es un caso en donde tenemos dos causas. Bueno, aquí dice causas, es que se me atravesó una. Dos causas o antecedentes, pónganlo entre paréntesis, y dos efectos o consecuentes, ajá, que son, lo que me está indicando cuáles son mis antecedentes, es el número de proposiciones que yo tenga antes de la condicional. Lo que me indica cuántos consecuentes o efectos tengo son el número de proposiciones que yo tengo después de mi condicional. Entonces tengo dos causas, dos efectos o dos antecedentes, dos consecuentes. Ajá. Entonces pónganle aquí que este es ese caso. Ajá. Ya no me acuerdo si les puse acá. Ah, miren, por ejemplo, aquí en si nos regresamos para aquí a este ejemplo, le podemos encontrar que tenemos una causa y tres consecuencias, o un antecedente y tres consecuentes. Ajá. Entonces, páusenle y copien esto y pónganle esta anotación, ajá, que este es uno de esos casos en donde no va una causa y un efecto, o un antecedente y un consecuente, sino que en este caso tenemos dos y dos, ajá, y que están relacionados. Ahora, creo que se los debí de haber puesto primero, estos ejemplos, pero no sé por qué lo acomodé así. A veces encontramos sí, una proposición, una comita, y la otra proposición en lugar de sí, entonces, es decir, a veces sí encontramos aquí el sí de al principio, ajá. Si pasa esto, aquello. Es decir, a veces nada más hacemos una pequeña pausa para decir la consecuencia o el efecto de lo que estamos diciendo acá, ajá. Entonces, por ejemplo aquí, empezamos con una proposición así, simple, X, ajá. Los murciélagos tienen una tasa de natalidad baja entre los mamíferos, por lo que, y aquí me está indicando una I, ajá. Acuérdense que, ya que, por lo que, porque son expresiones o palabras que me pueden sustituir a la conjunción y. De eso vimos ejemplos en los videos, bueno, en el tema de la conjunción. Por lo que, si se ven afectados en su época reproductiva, ¿de quiénes estamos hablando? De los murciélagos. Ajá. Sí, y aquí sí encontramos el conectivo. Si los murciélagos se ven afectados en su época reproductiva, tengo una comita que me va a indicar qué es lo que va a pasar. O sea, esta comita está en lugar del entonces. Pueden disminuir sus números drásticamente, poniendo en riesgo a la colonia, así como a las especies y ecosistemas que dependen de ellos. Ajá.
Entonces, vamos a ir señalando las proposiciones. Se las voy a ir señalando y diciendo completitas, ¿sale? Cada proposición simple se las voy a decir completita. Los murciélagos tienen una tasa de natalidad baja entre los mamíferos. Todo esto es mi proposición P. Por lo que me sustituye ahí. Sí, aquí tengo el conectivo, pero acuérdense que no lo voy a poner aquí, sino hasta donde yo encuentre el entonces, que en este caso no está, pero esta comita me está indicando que ya voy a decir las consecuencias de este antecedente. Si los murciélagos se ven afectados en su época reproductiva, todo esto es mi proposición Q. Entonces, que aquí no está escrito, pero hay una comita que hace la función del entonces, es decir, esta comita me está preparando para decirme cuáles son las consecuencias de que los murciélagos se vean afectados en su época reproductiva. Ajá. Entonces, los murciélagos se ven afectados en su época reproductiva. ¿Qué es lo que pasa si pasa esto? Entonces, los murciélagos pueden disminuir sus números drásticamente. Esto sería mi proposición R, que aunque yo aquí estoy viendo nada más un predicado, acuérdense de quién estoy hablando, de los murciélagos. Ajá. Comita que me va a indicar una I, es decir, esta no es la única consecuencia que va a tener que los murciélagos, que va a tener esto. Ajá. Poniendo en riesgo a la colonia, es mi proposición S, que de hecho aquí cambia mi sujeto. Ajá. El sujeto es la disminución de los murciélagos pone en riesgo a la colonia. Ajá. ¿Cómo sé aquí cuál es mi sujeto? Porque estoy conectando esta proposición con esta anterior que me está hablando de la disminución de los números de los murciélagos. Ajá. Así como, y el así como, si ustedes se acuerdan, también me está sustituyendo, o bueno, hace la función de la I a las especies, es decir, también ponen en riesgo a las especies, proposición T, y ecosistemas que dependen de ellos. U. Ajá. Es decir, aquí, perdón, ya no se las dije completas, pero es la disminución de los murciélagos pone en riesgo a la colonia, obviamente, de murciélagos. La disminución de los murciélagos pone en riesgo a las especies que dependen de los murciélagos y la disminución de los murciélagos pone en riesgo a los ecosistemas que dependen de ellos. Ya no repito todo eso porque ya las voy conectando. Ajá, entonces tengo P, I, si Q, entonces R, I, S, I, T y U. Ajá. Entonces, esto mismo que tengo aquí, ya lo voy desglosando acá para que vean que aquí compartimos, en algunas proposiciones compartimos el sujeto y en otras compartimos otro sujeto. Pero lo descubrimos si leemos bien o si escuchamos bien o si ponemos bien atención a toda esta proposición compuesta. Está compuesta por varias proposiciones simples que tienen su sujeto y predicado, que aunque yo aquí solamente estoy señalando algunos elementos que no parece que sea una proposición simple con sujeto y predicado, cuando yo veo la conexión con las otras, lo puedo comprender. Es decir, los murciélagos tienen una tasa de natalidad baja entre los mamíferos. Esto es mi proposición P. La voy a poner aquí a la izquierda porque no tengo mucho espacio para ponerla aquí abajito, pero ustedes vayan dejando espacio para señalarlo que todo esto es su proposición P. Ajá. Esto es mi proposición P. Los murciélagos se ven afectados en su época reproductiva. Es mi proposición Q. Y esto es lo mismo que tengo aquí. Ajá. Los murciélagos se ven afectados en su época reproductiva. Los murciélagos pueden disminuir sus números drásticamente. Esto es mi proposición R. ¿Qué es lo que yo tengo representado acá? Pueden disminuir sus números drásticamente. Es decir, aquí ya se las estoy poniendo con sujeto y predicado, como va una proposición simple con sujeto y predicado,
que aquí no está expresado el sujeto porque estamos entendiendo que se refiere a los murciélagos. Ajá. La disminución drástica de murciélagos pone en riesgo a la colonia de murciélagos, obviamente. Ajá, esto es mi proposición S. Y esta proposición S es la que yo tengo acá, poniendo en riesgo a la colonia. Es decir, ¿qué es lo que pone en riesgo a la colonia? La disminución del número de murciélagos. Ajá. La disminución drástica de murciélagos pone en riesgo a las especies que dependen de ellos. Todo esto es, miren, si se fijan aquí, mi sujeto es la disminución drástica de murciélagos para estas tres. Entonces, la disminución drástica de murciélagos, y aquí tengo un predicado, pone en riesgo a las especies que dependen de ellos. Esto es mi proposición T. Es mi proposición T, que aquí la veo representada nada más aquí, a las especies. Pero como yo estoy, o sea, si ustedes ponen atención, cómo se conecta con las otras, sé que esto de a las especies me está representando a una proposición simple completita, porque estoy entendiendo que la disminución de los números de murciélagos pone en riesgo a las especies que dependen de ellos. Ya se los puse acá completito. Y mi proposición U es que la disminución drástica de murciélagos pone en riesgo a los ecosistemas que dependen de ellos. Y esto es lo que tengo acá. Ajá. Y ecosistemas que dependen de ellos. Es decir, aunque yo aquí tal cual no vea una proposición, sí la puedo entender como una proposición simple que está conectada con las otras. O sea, aquí yo estoy entendiendo que el sujeto es la disminución drástica de los murciélagos y que está poniendo en riesgo a, es decir, comparte parte del predicado de acá. Ajá. Entonces, P, Q, R, S, T y U. ¿Y cómo están conectadas? Aquí está, bueno, aquí puse o sea, aquí les estoy señalando nada más las puras proposiciones por separado. Aquí tengo una proposición y si pasa esto, bueno, es que aquí sería y si pasa esto, entonces, ¿qué sería este? Los murciélagos pueden disminuir sus números drásticamente y si disminuyen sus números drásticamente, esto pone en riesgo a la colonia y esto pone en riesgo a las especies que dependen de ellos y pone en riesgo a los ecosistemas que dependen de ellos. Ajá. Es decir, aquí esta sería, ay, a ver. Sería así, ajá. Nada más que aquí, tengo un antecedente que está conectado con otra proposición, es decir, aquí, este estaría separado de aquí, ajá. Según yo estaría separado, el antecedente sería este y el consecuente sería este, o la causa sería esta. Bueno, no, que de hecho serían las dos porque como son bajitos de natalidad y sí, sí, bueno, sí, serían 4 consecuencias. Ajá. Entonces esto quedaría así. Entonces páusenle y copien este ejemplo. Ajá. Desglósenlo, pónganle aquí flechita que esto que tenemos acá, que aunque aquí no lo tengo así como que muy, no repito sujetos y predicados así porque comparten elementos, es lo mismo que tenemos acá. Ajá. Aquí que tenemos aquí podemos ver las proposiciones simples
que están, que aquí sí están escritas de manera completa. Ajá. Pero pues que como comparten ciertos elementos, no los repetimos acá, que comparten aquí ciertos elementos, no los repetimos acá, porque vamos entendiendo cómo se conectan una con otra. Ajá. Entonces pausenle y copien esto. Creo que sí se entiende. Aquí no escribí tan feo. Otro ejemplo de sí, comita, entonces. Ajá. Si las esporas del hongo Histoplasma capsulatum entran a los pulmones, tenemos una comita, crecen y desarrollan una enfermedad llamada histoplasmosis que puede ser fatal para el ser humano. Ajá. Es decir, aquí está hablando nada más para poner en contexto, está hablando de es un documental en donde hablan acerca de los murciélagos y hay una parte en donde explican que bueno, los investigadores se meten a una cueva de murciélagos y entonces pues están diciendo que no se pueden quedar mucho tiempo por la temperatura y bueno, también porque pueden respirar esto. Ajá. Entonces aquí es lo que dice. Bueno, que tienen que salir, o sea, como que hacer su investigación rápido y tienen que salir, porque si pasa esto, entonces se puede enfermar. Entonces, si se fijan aquí, sí estamos empezando con una condicional. Las esporas del hongo Histoplasma capsulatum entran a los pulmones. Aquí tengo una proposición. Ajá. Mi sujeto es este. Mi predicado es este. Aquí se refiere al mismo sujeto que acá. Ajá. Las esporas del hongo Histoplasma capsulatum crecen y aquí también se refiere al mismo sujeto. Las esporas del hongo Histoplasma capsulatum desarrollan una enfermedad llamada histoplasmosis. Ajá. ¿Qué? Y aquí ya cambia mi sujeto. Ajá. Aquí ya no vamos a hablar de las esporas del hongo histoplasma, sino de la enfermedad, ajá, de la histoplasmosis. La histoplasmosis puede ser fatal para el ser humano. Entonces yo aquí tengo un antecedente. Si las esporas del hongo Histoplasma capsulatum entran a los pulmones, si pasa esto, ¿qué es lo que sucede? Entonces, o sea, ¿qué tiene como consecuencia? Entonces aquí tengo mi proposición P. Tengo una comita. Aquí no dice entonces. Y a veces así nos vamos a encontrar muchas proposiciones compuestas. Aquí no dice entonces, pero hacen una pausa muy breve. Pero si yo pongo atención a lo que dicen después, me puedo dar si me van a hablar de una consecuencia o no. Aquí, si ponemos atención, sí nos está hablando de una consecuencia después de esta pausita, después de esta comita. Crecen, proposición R, y aquí tenemos una conjunción. Desarrollan una enfermedad llamada histoplasmosis, proposición S. Que, y acuérdense que la palabra que también me sustituye a la conjunción y, entonces le pongo un puntito, puede ser fatal para el ser humano, proposición T, pero aquí acuérdense de quién estoy hablando, de la histoplasmosis. Entonces todo esto que aquí está como simplificado y conectado, es lo mismo que tengo acá, ajá, proposición P. Las esporas del hongo Histoplasma capsulatum entran a los pulmones. Sujeto, predicado. Ay, no sé si se ve. Proposición P. Ahora, proposición Q. Y bueno, si se fijan, es lo mismo que tengo aquí. Esta es la más facilita porque es la que inicia. Proposición Q. Las esporas del hongo Histoplasma capsulatum crecen. Todo esto es mi sujeto y aquí tengo mi predicado, muy brevecito. Esto lo tengo representado aquí. Ay, qué mensa, aquí era PQ. Ay, qué mensa. Me salté una letra, perdón. Perdón, me salté una letra PQ. Aquí sería R.
Perdón, aquí de la P me salté a la R, me comí la Q. Ustedes pongan atención, ¿sale? Entonces, P, Q. Las esporas del hongo Histoplasma capsulatum desarrollan una enfermedad llamada histoplasmosis. Proposición R y S, que puede ser fatal para el ser humano. Acuérdense que aquí ya no se está refiriendo a las esporas del hongo histoplasma. Ajá, bueno, que de hecho podría ser porque, bueno, eso es lo que desencadena la enfermedad, pero ya lo ponemos más como la enfermedad histoplasmosis porque ya está conectada esta directamente con esta. Ajá, PQR y S. Ajá, puede ser fatal para el ser humano, es mi proposición S. Aquí si se fijan, de las esporas histoplasmosis es creo que lo puse muy abajito. Proposición S, la histoplasmosis puede ser fatal para el ser humano. Esto es mi proposición S. Ajá, ¿qué es lo que yo tengo aquí? También la puse muy abajito. Ajá, aquí está. Entonces, P, Q, R, S. Ajá. Y los conectivos que tengo es el de la condicional y el de conjunciones. Ajá, que aquí sí tengo la I, pero acá tengo la palabrita que también me hace la función de la I. Y aquí tengo mis 4 proposiciones simples ya desglosadas. Ajá. 3 de ellas comparten el mismo sujeto y la cuarta ya cambia de sujeto y tiene su propio predicado. Bueno, cada una tiene su propio predicado. En este caso comparten sujeto, pero tienen predicados diferentes. En esta, pues sujeto y predicado son diferentes, no lo comparten con la de acá. Entonces aquí, esto mismo que tengo aquí es lo que tengo acá. Ajá. Esta proposición me queda, si P, entonces Q y R y S. Es decir, tengo aquí, bueno, este es el caso de que tenemos un antecedente o causa y tres consecuentes o efectos. Ajá. Entonces, páusenle. Hazte para allá. Páusenle y copien este ejemplo. Ajá. Aquí, acuérdense que esta comita está haciendo la función del entonces. Ajá. Creo que eso no se los puse como observación acá, pero bueno, pero bueno, si pueden lo agregan, ¿sale? Que a veces no está escrita la palabra entonces, pero la sustituimos por una breve pausa, por una comita. Ajá. Entonces, copien este ejemplo, pónganle que esto es lo mismo que tengo acá. Bueno, que las proposiciones de aquí son estas. Aquí tenemos, si le vamos a agregar lo de los conectivos, aquí sería así. Entonces, y ya. Ajá. Otros ejemplos de sí, comita, en lugar de sí, entonces. Si el gobierno norteamericano hubiera... esto lo dicen en qué documental, no me acuerdo, pero bueno, no me acuerdo en cuál lo dicen, pero dicen esto. Si el gobierno norteamericano hubiera construido un muro de contención para migrantes en esta región, y aquí se refiere a Texas, está hablando de Texas, también habría frenado un corredor biológico vital para las especies de la región. Si se fijan aquí, tenemos una causa o un antecedente y un consecuente. Ajá. Nada más que aquí está como el si hubiera, que es lo que hubiera pasado. Ajá. O sea, esto no sucedió, pero si esto hubiera sucedido, hubiera pasado esto. Ajá.
sigue siendo una condicional. Si el gobierno norteamericano hubiera construido un muro de contención para migrantes en Texas, todo esto es mi proposición P. No dicen la palabra entonces, pero hacen una pequeña pausa, como de una comita, y nos dicen qué es lo que hubiera pasado, o sea, cuál es la consecuencia de esto. Habría frenado un corredor biológico vital para las especies de la región. Esta sería mi proposición Q. Si P, entonces Q. O sea, si hubieran construido el muro, entonces, pues le hubieran cerrado el paso no nada más a migrantes, sino también a otras especies que van pasando de un país a otro, de México a Estados Unidos. Ajá. Aquí si se fijan, estamos viendo aquí como proposición Q, habría frenado un corredor biológico vital para las especies de la región. Estamos viendo un predicado, pero entendemos cuál es el sujeto. Ajá, que el gobierno norteamericano habría frenado un corredor biológico vital para las especies de la región. Ujú. Entonces, está facilita. Aquí solamente es cosa de que, bueno, la comita la tomamos como entonces, o podemos poner la palabra entonces, pero si no la dicen, la puedo entender. Ajá. Si no dicen el entonces, solamente hay que poner atención si hay una causa y un efecto, o un antecedente y un consecuente. Ajá. Entonces le pausan y copian este ejemplo también. Otro ejemplo de sí, comita, entonces. ¿Esto quién lo dice? Esto no me acuerdo, esto lo dice creo que en un investigador, pero no me acuerdo la verdad en cuál de los documentales, pero aquí dice, si no tomamos conciencia de la responsabilidad que tenemos todos los seres humanos, coma, si no entendemos que nuestras acciones tienen consecuencias que afectan a nuestro entorno, coma, no hay poder legal que soporte todo el daño que causamos a nuestro planeta. Aquí donde ubicamos o sea, cuáles son las causas y cuál es el efecto, o cuáles son los antecedentes y cuál es cuál es el consecuente. Si se fijan aquí, dice, si no tomamos conciencia de la responsabilidad que tenemos todos los seres humanos, hasta aquí, todo esto sería mi proposición P, pero lo tenemos como con una negación. Ajá. Si no P, tengo una comita que si ustedes se acuerdan cuando vimos el conectivo de la conjunción, las comitas también me sustituyen a la Y. Ajá, ay, se me va a caer el tiempo. Y si no entendemos que nuestras acciones tienen consecuencias, sería proposición Q, que también tenemos una negación. Si no P y no Q, de las consecuencias, si no entendemos que nuestras acciones tienen consecuencias que afectan a nuestro entorno, perdón, hasta aquí es la Q. Hacen una comita, hacen una pausa, es decir, hay una comita, pero es como si aquí dijéramos entonces, ajá. O sea, si no tomamos conciencia y si no entendemos las consecuencias de nuestras acciones, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que no hay poder legal que soporte todo el daño que causamos a nuestro planeta y todo esto sería mi proposición R. Ajá. Es decir, esta me queda, si no P, ay, si no P y si no Q, entonces no R. Ajá. Si no tomamos conciencia de la responsabilidad que tenemos los seres humanos y si no entendemos que nuestras acciones tienen consecuencias que afectan a nuestro entorno, entonces no hay poder legal que soporte todo el daño que causamos a nuestro planeta. Esto no me acuerdo, lo dice un investigador, pero lo dice en el sentido de que, o sea, por muchas leyes que nos pongan, si nosotros no consideramos estos dos antecedentes, por muchas leyes que nos pongan, la verdad es que pues no, desafortunadamente, aunque haya leyes, pues mm, se sigue, o sea, las leyes la verdad es que no frenan o no nos frenan a los seres humanos de seguir afectando el planeta. Entonces, a eso se refiere. Ajá. Entonces, esto
Igual si ustedes pueden, desglósenlo acá. Ajá. Cada una de las proposiciones. No tomamos conciencia, no entendemos, no hay poder. Ajá. Y le seguimos en otro video, perdón.